Sí me parece una pregunta válida preguntarle, ¿usted se siente como uno de los artífices principales de que Castillo esté preso? Porque usted lo ha declarado en el documental que hizo Punto Final, ese sí lo he visto completo. Sí. Y usted dice precisamente que ustedes lo acorralaron a Castillo, ¿no es cierto? Que lo hicieron, digamos, no sé si espantarse es la palabra, pero sentir miedo, y que a partir de ese miedo es que da el autogolpe de Estado. No solo Castillo, mira, no solo en esa investigación contra Castillo, contra todo, hemos investigado a Alan García, PPK, lo hemos allanado, PPK Sí, que sí, creó, sí, ok, a pero todos, estamos hablando de a Dina Castillo, Boluarte. y le digo por qué le hago esta pregunta, Sí. porque ahora Nación va a ir al sur a pedirle el voto a la gente del sur, que hoy la gente del sur mayoritariamente piensa que Castillo está mal preso, que Castillo está injustamente preso. No es mi posición, pero sí es la posición a la cual ustedes le van a tener que ir a pedir el voto. Entonces, si usted se autoidentifica como uno de los artífices de la prisión de Castillo, va a tener que darle la cara al sur y decirle, yo lo metí preso. Ustedes creen que está mal preso, pero yo lo metí preso. Ya, nosotros hemos investigado el entorno del gobierno de Castillo, de los no aforados. Castillo es un aforado. Entonces, toda la información que teníamos lo hemos remitido a la Fiscalía Suprema. Dentro de los medios de prueba que hemos encontrado es de que lo que dice el cobrado de eficacia de la tía de Marrufo, en el caso de Sada Goray, de Marcagru, Sada Goray daba algo de 4 millones y de ahí 50.000 soles mensuales le daba a Castillo. Lo he leído completo ese caso. Toda esa información... Pero entonces usted se persiste en que Castillo está bien preso. No, él está condenado por la rebelión en la etapa de tentativa, pero ahí lo han puesto en conspiración a la rebelión. Expandamos la pregunta entonces. Por supuesto. Expandamos la pregunta. Ok. Hoy está preso por eso, condenado. Pero también tendría una prisión preventiva, una prisión preventiva por el caso de corrupción que usted está diciendo. Un caso que nosotros no vimos. El caso que yo vi por corrupción, nosotros... Por eso sí estaría bien preso preventivamente y luego bien condenado. Para mí, a futuro, podría ser condenado. Pero eso es cuestión de los jueces, porque hemos encontrado pruebas. Pero la preventiva se hubiera hecho con las pruebas que usted recopiló. Por supuesto, eso lo va a recuperar y entonces estaría bien preso por eso. Claro, por el tema de corrupción debería ser investigado y para mí existen varios elementos de prueba que ya la Fiscalía lo va a evaluar. Pero ojo, yo quiero que quede bien claro lo siguiente. En el 2017 nosotros investigamos también a Pedro Castillo. ¿Tú sabías eso? Ya interceptamos su teléfono porque lo denunció el ministro de Interior de ese entonces, cuando yo estaba jefe de la y creó la DIVIAC. Porque era afín a... terrorista, organización criminal y extorsión. Y por usted nosotros investigamos. No recibimos la orden de nadie, porque si no hubiéramos que denunciar, hicimos un informe pidiendo el archivo y el fiscal lo hizo suyo y se archivó. Después lo investigamos por presunto acto de corrupción, hicimos nuestro trabajo. Luego entró Dina Boluarte que se benefició, igual luego la investigamos y también hubo un trabajo. Pero de ahí. las pruebas que usted recopiló, Castillo para usted es presuntamente corrupto. Tiene presuntos indicios de acto de corrupción que hemos tramitado a la Fiscalía de la Nación a través de la Fiscalía del EFICOP. Así es. Pero entonces van a tener que decirle al sur que es el voto al que ustedes están apelando. López Chau ha inaugurado su campaña en PU, no van a tener que decirle al sur que es mayoritariamente castillista. Nosotros investigamos todo hecho de corrupción. De acuerdo. Sea Castillo, sea PPK, sea Alan García. Y en eso estamos de acuerdo, señor Colchado. Sí. Yo he visto el documental de Punto Final, he visto todas las pruebas que usted ha presentado y coincido en lo mismo que usted. Ahora, del otro lado también le pueden decir, Salatiel Marrufo dijo lo que dijo, pero hasta ahora no prueba nada. ¿No es cierto? Salatiel Marrufo dijo que le recolectaba, pero hasta el día de hoy no hay... Él ha entregado documentos, otros testimonios y eso se ha enviado a la Fiscalía Suprema. ¿Qué tipo de documentos ha entregado? Todo eso entregado a la Fiscalía porque, como entenderás, nosotros no investigamos a los que tienen inmunidad. Eso pasó a la Suprema. Ya, pero ¿qué tipo de documentos solamente en cortito entregó Salatiel Marrufo que puedan sustentar su posición? Los documentos de varias contrataciones con Sada Goray y de ahí derivó en otro caso más que fue el pero caso... ¿Pero que prueben que él le llevaba la plata a Castillo? No, directamente no. Era solo su declaración. Ese dicho tiene que ser investigado en la Fiscalía Suprema. Nosotros ya no podemos seguir investigando porque es un presidente que estaba en ejercicio. Pero sí entiende que cuando investiga políticos ejerce un rol político y que usted termina presionando a Castillo a que dé el autogolpe. Yo no entiendo eso. Nosotros los policías no vemos que es político, no. Pero investigamos. Sí, pero ustedes son inteligentes, entienden el entorno, saben cómo funciona la política. Te voy a explicar. Eso es lo que tú crees y otros creen. Por eso se equivocan a veces con nosotros, con lo que somos, que hemos trabajado en unidades donde no nos interesa el cargo, ni el rango, ni nada. A mi comandante general, con mucho dolor tengo que decir, lo allanamos. ¿Por qué? Porque hubo una sindicación de que había recibido 80.000 soles. Aquí, ¿quién fue? Alfaro Alvarado. ¿Espada de honor de su promoción o placa de oro? Pero lo tenemos que hacer porque investigamos el delito. No hay medición. Eso quiero que la gente entienda. La gente cree,
policía política, te utilizan No, para... no estoy diciendo que sea una utilización dirigida, no me estoy refiriendo a eso, pero ustedes saben que operan en un entorno político y que sus acciones tienen consecuencias políticas. Ya. Y usted mismo lo ha dicho en el reportaje de Punto Final. Usted ha aceptado que ustedes presionaron a Castillo de tal manera que se sintió acorralado y dio el autogolpe de Estado, porque sabía que lo iban a vacar por las pruebas de corrupción. Después de la detención, con todo lo que ocurrió, entonces es un análisis. Y decimos, entonces... Ahora vemos, a raíz de esa investigación, sintió la presión. Correcto, Exacto. usted lo ha dicho. Sí, pero eso es un resultado político. Pero no es un análisis del momento de intervención, es un análisis posterior. Un año después de lo que ocurrió, nos hacen el reportaje y nosotros hacemos la explicación. Yo no estoy acusando de que usted ha tenido intencionalidad política. Claro. Pero sí le estoy diciendo que usted es uno de los principales artífices de que Pedro Castillo ha intentado el autogolpe. No, por supuesto, yo te entiendo. Solo quiero aclarar porque a veces uno dice una cosa y va a pensar, entonces toda investigación política están teniendo un cálculo político de lo que podría pasar. No, porque si no hubiera llenado a Dina Boluarte y encontrar la tarjeta Rolex. Porque recuerda, yo estaba como agente encubierto con el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, ¿ya? Y estaba todo bien y iba a llegar a mucho más contra su hermano. Pero viene la Suprema y me dice, hace el allanamiento, pero malograba mi procedimiento, pero es una orden judicial de la Suprema y la ejecuté. Si hubiera tenido un cálculo político, ¿qué hubiera hecho? En mi rol de agente encubierto, Mateo avisa a la DINA que vamos a ganar. Y fuera un héroe, fuera general ahorita. Correcto. Y que quede claro que yo no le estoy acusando porque no tengo las pruebas de que usted ha actuado políticamente, pero sí lo hago para que el público sepa de que no hay cálculo político nosotros, para que no piensen que la DIVIAC es una policía política. Pero sí tienen que entender que tienen consecuencias políticas. Y una de las consecuencias políticas es que Castillo haya terminado preso. ¿No? Una de las consecuencias políticas de lo que ustedes hicieron es que Castillo esté preso ahorita. Posterior de lo que había pasado, efectivamente. O sea, Castillo igual está con Alan García, también hacemos, posterior a que se suicidó, también hubo consecuencias, lógicamente, y uno de sus brazos derechos los indicó que que le daba el dinero mensualmente, ¿no? O cada cierto tiempo. Ferbay le pregunta qué entripados le encontró a Pedro Castillo. Mire, es una investigación reservada porque ahora está en proceso en la Suprema y no quisiera mencionar que investiguen, porque después me van a denunciar que estoy filtrando información. Entonces mejor evitamos eso. Cínamos le dice que es pro-yanqui. ¿Usted es pro-yanqui? Usted ha hablado mucho de la colaboración en términos de seguridad con Estados Unidos. No, yo he hablado de mi experiencia. Claro, he hablado de mi experiencia porque he trabajado 12 años en la Dirección Antidrogas auspiciada por la DEA. Ya, pero entonces le hago la pregunta directamente. ¿Usted pensaría que deberíamos profundizar la colaboración en términos de seguridad con Estados Unidos? Yo pienso que cualquier ente extranjero que tenga la tecnología y quiera invertir, deberíamos recibirla. Y ojo, Estados Unidos viene con el tema antidrogas. Ojo, sí. Y los noruegos son los que ponen más dinero para que vean los delitos ambientales. Sí. Ya. Entonces, ¿qué? También soy pro noruego. Yo he estado trabajando con los noruegos también en un apoyo porque a ellos les interesa mucho. Sí, pero Noruega no tiene una influencia, no tiene una intención geopolítica global. Noruega llega y pone una plata y no es que va a presionarnos para nada. Pero igual ha venido a apoyarnos. Correcto. Pero los gringos sí tienen un plan de influencia geopolítica regional. Yo te voy a decir, mira, qué bien que me preguntes eso. ¿Sabes por qué? Porque me hicieron una pregunta el otro día. Entonces, como tú has trabajado con los americanos, entonces ellos te digitan, por favor. No digo que lo digiten. No te digo por ti. Pero sí me interesa saber te voy a decir lo siguiente. Si es que usted creería que deberíamos profundizar la cooperación en términos de seguridad con Estados Unidos. Deberíamos abrirle las puertas, dejar que entre con más plata, con más equipos, con más agentes. Sí, mira, los convenios son antidrogas. Son memorandos de entendimiento, de apoyo. ¿Y qué ha servido? Por supuesto que ha servido. Y nosotros hemos utilizado ¿para qué? Para combatir a los traficantes de drogas. Ya. Pero nunca nos han dicho, yo quiero a ese traficante que lo detenga, yo a este no, a este político que está metido en drogas. No. Nosotros, así la policía peruana, peruana, la presión geopolítica, pues es más sutil la cosa siempre. No, bueno, a mi nivel, porque he trabajado desde el grado de capitán hasta el grado de mayor con ellos, nunca he sentido una presión por parte de mi jefe que me han dicho, nosotros, caso que cogemos, ellos financian y nosotros hacemos el caso. Y ojo, el nivel es policía-fiscalía, no es policía-DEA, es policía-fiscalía. Ellos te capacitan. ¿Deberíamos fortalecer los lazos con los gringos? ¿Sí con los gringos, con la Comunidad Europea. Yo he estado con la policía española. ¿Sabes dónde me entero de ese equipo israelí que estamos hablando? Pedazos. De ese equipo me entero en España, con la policía española, que ellos trabajan mucho con la inteligencia israelí. Sí, pero le explicaron los riesgos porque hay en Barcelona ya condenados por haber chuponeado. Mira, te estoy hablando, ¿en qué año es esa denuncia de Barcelona? Esto es... Perdona que lo tengo por acá, por favor. Se me perdió la hoja.
Hoy un tribunal de Barcelona ha imputado a 2 exdirectivos de la Guardia Civil Española por presunto espionaje con pedaços empresarios. No tengo el año, si Alba me lo busca, te lo digo en breves. Pero bueno, mira, en fin. lo mío cuando yo viajé fue en el 2018 aproximadamente. Ok, sí. ok. De repente no escucho eso. Ok. Pero igual te digo, ¿cómo habrá estado utilizando España? Nosotros vamos a tenerlo dentro del sistema Constelación que tiene la certificación ISO 9000 y son fiscales y policías poligrafiados. Sí, pero la fiscalía y la policía no son instituciones de mucha confianza en la ciudadanía. No puede decir eso de unos policías poligrafiados porque cuando se ha filtrado un audio de Constelación, entonces no me puede decir eso todavía. Ferbay dice, ¿Castillo era tuco o no? Porque usted dice que lo archivó. No era. Okay. No era para nada. Juan de Diego Fernández le da el voto de confianza y dice, tanto cuesta entender que Colchado solo hizo su trabajo y eso es lo que necesitamos, gente que cree en las instituciones. Exacto. Samayoa dice, ya me pica la mano, la policía es ejecutora, Benza. Están haciendo preguntas a lo Milagros Leiva, dice el chat. Bueno, ¿qué más por acá? Ferbay dice, en una torta estadística, en toda su carrera, ¿cuántos políticos y cuántas organizaciones criminales ha encarcelado? Porque sí creo que es una pregunta válida, preguntar si es que usted se ha especializado más en organizaciones criminales vinculadas a la política y no en organizaciones criminales de sicarios y extorsionadores, que son los que nos acechan ahorita. Mi fuerte son los sicariatos. Yo empiezo ahí. Mira, yo trabajé en Dircote casi 2 años. Inicié en Dircote. De ahí estuve indinando 3 años. Y de ahí pasé a la Policía Ministerial, que es la DIRINCRI, Policía Ministerio Público y DIRINCRI. He estado algo de 5 años. Hice un caso de los que robaban a taxistas, los detuve. Un caso de un policía, lamentablemente, que mató a 2 travestis. Tuve el caso de los que robaban ómnibus interprovinciales, también eran asaltantes, de usurpación. Luego regreso a la Dirandro, ya con esa experiencia de haber trabajado en la Dirinqui 3 años y en Dircote y en Dirandro, regreso en mi segunda vuelta ya como capitán y me voy 6 años al Guayaga. Y vi narcoterrorismo. Sí, correcto. Y luego de Artemio, ¿no? Sí, y luego voy a trabajar a inteligencia del Ministerio de la DIRNOC durante 1 año. Y ahí llevo el caso de Orellana, apoyo en el caso de lo que es Zapata Coletti, el caso del ataque al Porcio de Oropesa. Y un caso que tiene que ver con el caso Perseo, inicio del caso Olimpo, del Movadef. Y luego se crea la DIVIAC y el 80% aproximadamente de los casos de la DIVIAC son delitos urbanos y violentos. El 10% son de corrupción. Y el otro 10% es de economías ilegales vinculadas a la minería ilegal, a la tala ilegal y trata de personas. Lavado de activos. Ok, quiero cerrar con esto porque se nos va la hora. Sí. Usted que es tan duro con las organizaciones criminales y sobre todo con los delitos. Sí. Carlomagno Salcedo, que es un secretario de doctrina de su partido, contrató con la UNI 54.000 soles. Salvador Arévalo La Rosa, 75.000 soles. Leandro Gámez Ramos, 32.000 soles. Esto claramente es una irregularidad, es decir, militantes de un partido que contratan con la universidad en la cual es rector el líder del partido. Claramente hay un problema ahí. ¿Cuál es la respuesta? Mire, si yo estuviera me dieran la oportunidad de investigar, yo investigo. Todos tienen que ser investigados y ejercer su derecho a la defensa. Pero investiguen adentro de su partido. Esos casos, no, es que yo no puedo investigar, eso no hay fiscalía. No, pero adentro del partido hay un rol político de investigación también. Son 3 denuncias que... Son 3 denuncias, los contratos existieron. Los contratos existieron. Los Agile eran esos 3. Recibí la información y pregunté. Y me informaron. Son 3 denuncias que ha tenido el economista López Chao. ¿Cuál es? 2 por algo similar, pero no exactamente de Carlomagno, pero de manejos. El otro fue por haber utilizado pero no nos desviemos en denuncias. Los contratos existen. De los 3 casos, 2 fueron archivados. Ese tercer caso está pendiente. Ya, pero los contratos existen. Sí. Entonces ahí no hay nada que probar. Eso es a la interna, habría que decir, los contratos existen, se contrató con el líder del partido era rector de la universidad y se contrató con la universidad del líder del partido. Tiene que ser investigado, por supuesto. Pero es que investigados, no hay más que investigar. Los contratos existen. No. Tiene que ser investigado, ¿cómo que? Claro, ¿qué se va a investigar en ese, digamos? ¿Qué es lo que investigaría ahí? Tiene que investigar, la fiscalía está investigando. Ya, pero ¿qué es lo que se tiene que investigar en ese caso? Tiene que investigar si ha habido la negociación incompatible o tráfico de influencia que señala la denuncia. Eso tiene que investigarse. Pero ahí lo que van a alegar es, López Chao no sabía, ¿no? Lo contrataron los órganos competentes de la universidad. Pero tiene que ser investigado. Pero esa ¿Cómo me gustaría yo estar en actividad para investigarlo? Puede investigarlo dentro del partido. Pida la información a su líder, su líder le dirá esto es así, así, a Carlomagno y tal. Investigación. Y habrá que... Esta es una investigación fiscal. Claro, está en investigación.
Hay que esperar a que inicie la investigación. Lo que pasa es que me parece un poco una laxitud que no se tiene en otros casos de decir, porque los contratos son reales, los contratos existieron, se contrató con la UNI, ¿no? Y son militantes del partido, son dos hechos objetivos. Si han cometido un delito, que se vayan presos, que los condenen, que sea investigado. Eso no hay, mire, acá no hay, no se puede negociar. Mire, puedes creer de que yo he tenido 2 oficiales que han trabajado en la DIVIAC, muy cercanos a mí, de los varios que he manejado, que 2 de ellos muy allegados a mí, a los 2 los hemos detenido en 2 operativos. No me caso con nadie. No me caso con nadie. Así que si han cometido un delito y en la investigación está, tienen que o salir del partido o ser condenados. Pero tiene que ser hasta que la fiscalía lo pruebe, que ya habrá pasado la campaña y convenientemente ya cada uno sabrá dónde están y ya será otra historia, ¿no es cierto? Porque ahora tienen la oportunidad de hacer una investigación interna dentro del partido. Por supuesto, ya la Comisión de Ética tiene que investigarlos y determinar desde el punto de vista político de ellos. Recuerda lo siguiente, yo soy un invitado, yo no soy un militante, pero eso es lo que ellos vienen realizando. Al igual que los 13 condenados que señalaron que están postulando en el partido, también. 11 entre condenas y acusaciones graves. Ya, 3 de ellos han sido expulsados, 3 de ellos ya, el resto está en trámite en la Comisión de Ética o el Comité de Ética del partido. Eso me han informado. Pero si yo fuera de la Comisión de Ética, tengo por seguro que soy cancerbero y que sea con la celeridad. Pero yo no estoy en eso, yo estoy en mi campaña ahorita. Y eso de ahí tiene que ser investigado. Chiquitito, porque ya nos tenemos que cambiar de invitado de mesa. Pero solo para terminar, dale, disculpa, solo para terminar. Dale. Recuerden, los congresistas tienen inmunidad relativa. Sí, no, lo que ocurrió antes de su mandato. Lo que han hecho antes, igual. Pero tienen poder, pues, ¿no? Tienen poder para manipular cualquier investigación. Usted lo conoce más que nadie eso. Te digo lo siguiente, Dios mediante, yo en el Congreso y ellos en el Congreso, si es que se acredita ello, yo voy a ser el primer denunciado, te lo voy a asegurar, porque no me caso con nadie y así hemos quedado con mi presidente del partido. Ok, y la última pregunta que le hace John Nash es sobre lo que los comandos Chavín de Huántar dijeron sobre usted, ¿no? Mira, ahí yo tengo yo entiendo que usted ha dicho que no participó específicamente de la operación, sino el apoyo de inteligencia, pero a ver si lo puede aclarar, porque lo que dice John Nash es después de que los comandos Chavín de Huántar después de lo que los comandos Chavín de Huántar dijeron de Colchado, no le creo. ¿No? ¿Cómo es esa...? Mire, no se ve esa pregunta. Pero ya el general, el Gato Ceballos, creo, me ha mandado una carta notarial, porque yo le mandé una carta notarial, y hay otro capitán Segura. ¿En qué participó usted en la operación Chavín de Huántar? Mira, no existe ningún operativo de ese nivel que no se utilice la inteligencia. Y la inteligencia lo hizo la DIRCOTE, no el ejército, no las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de inteligencia? La inteligencia electrónica. Se ingresaron en micros pequeñísimos, miniaturas, dentro de la Biblia. Eso se conoce. Dentro de todo lo que conversó Gianpietri, dio información de adentro. Eso lo hizo la DIRCOTE. Yo estaba en la DIRCOTE y cuando el CIN se entera, ordenan que vayan 3 policías de la DIRCOTE para que haga ese mismo trabajo en el CIN y me llevan a mí con 2 más. Y continúo el análisis. ¿Qué era? ¿Recibir las comunicaciones y...? Analizar. ¿Quién era mi jefe? Guamán Ascurra. 2 capitanes de ejército y un equipo adicional. ¿Guamán Ascurra, el de los gallinazos? Exacto, él. ¿Y usted vio algo relativo al operativo posterior? No, porque yo no estuve en la incursión armada. El componente del Chavín de Huántar es el componente de incursión armada y el componente de inteligencia electrónica. Correcto. ¿Sabes quién asciende por acción extinguida? Los 2 componentes. Guamán Ascurra, que no entró a la residencia, ascendió. Los 2 capitanes ascendieron. El personal de oficina... O sea, eso sí yo lo tenía más o menos claro, pero me parece que es bueno responderlo. Pero yo lo hago por mi Policía Nacional y por la verdad. Cuando salen, el trabajo fue hecho por las Fuerzas Armadas y la policía nunca apareció. Es más, destruyeron todos los documentos que acreditaban nuestra participación. Años después, el general Miyashiro, como comandante general, él dice, señores, en una conferencia donde yo estuve, de capitán, dice, señores, el trabajo de inteligencia fue por la policía y de la DIRCOTE. Entonces yo hago una solicitud con mi gente de DIRCOTE y pedimos el incentivo y nos rechaza el comando. Y yo me doy un juicio, principio de igualdad, y lo gané. He demostrado, porque así soy, yo no permito que se burlen de mis derechos ni que no se reconozca algo que hemos hecho. Yo había escuchado que usted había dicho, yo no entré a la residencia, yo no hice la parte. Pero ese mismo trabajo, sí, correcto, hice el trabajo de inteligencia. Ahora, los comandos Chavín de Huántar, sin esas escuchas, no hubieran sabido de cómo iban a ingresar. ¿Ha sido importante o no?